Bueno, Baruch Hashem, estamos, ¿no es cierto?, estudiando entonces 1 Corintios capítulo 3, vamos a ver el versículo 10 y de ahí hacia abajo vamos a empezar nuestro estudio, ¿ya? Vamos a bendecir al Eterno, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav betzivanu la'asok bedivrei Torah. Amén. Amén. Entonces, habíamos visto el 3.10, ¿verdad? El 3.10, que Rab Shaul dice que conforme a la gracia del Eterno que él había recibido o que le fue dada, como un arquitecto, ¿no? Como un perito arquitecto, dice que él puso el fundamento. Puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, es decir, edificar encima. Y habíamos visto que tenemos dos figuras centrales acá. Una tenía que ver, ¿no es cierto?, con la labranza, que nosotros somos labranza, ¿no es cierto? Y la otra era que éramos edificios, ¿se acuerdan? Edificio del Eterno, labranza del Eterno, ¿no? Entonces, en el caso de la figura de la labranza, habíamos visto que Rab Shaul dice que él plantó. ¿Se fijan? Yo planté, así dice, yo planté, Apolo regó, ¿se acuerdan? Yo planté, en la figura de la labranza. En la figura de la labranza, yo planté, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es lo que plantó? ¿Qué es lo que él plantó? Y habíamos dicho que él había plantado la simiente santa incorruptible, ¿no? Que es el Señor Yeshua, y de allí viene y nace todo. Después de plantar, habíamos dicho que correspondía entonces el riego. Primero se planta, luego se riega. Yo planté, Apolos regó. Y en el caso del edificio, habíamos visto, ¿no es cierto? En el caso de la figura de edificio, habíamos visto que luego del fundamento, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que sobre edificar, ¿verdad? Se tiene que sobre edificar. Bueno, dice el versículo 11, porque nadie puede, y habíamos visto, ¿se acuerdan que este fundamento no es solito, no es poner a Yeshua como fundamento, es decir que Yeshua es el fundamento. No es tan simple como eso, sino que ponerlo, lo estamos viendo a la luz, ¿no es cierto?, de Hebreos capítulo 6, ¿no es cierto?, no echando otra vez el fundamento, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con la doctrina del Mashiach. Ahora dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua, nuestro Mesías, ¿no? Yeshua HaMashiach. Y ahí declara algo que es importante para consideración, que él dice que este fundamento está puesto. Y claro, Yeshua, nuestro Mesías, es el fundamento, pero ¿quién puso ese fundamento? Es la pregunta. Yo pienso que el que pone ese fundamento, digamos, si es en nosotros, pues se supone que está el Masías, ¿verdad? Y que es el fundamento principal, la base, ¿verdad? Sí, correcto. A la base. Después el que pone los fundamentos en esa base son, digamos, como ustedes los maestros, los que tienen ese conocimiento, ese entendimiento de Torah, de las palabras, para irla enseñando, poniendo esa semilla, digamos, como a nosotros, como a los alumnos, ¿verdad? Entonces, ustedes son esa parte constructora,
que van construyendo con una eficacia y con un conocimiento y un entendimiento por medio del Ruach HaKodesh, ¿no? Por medio del Ruach HaKodesh, que le da eso a ustedes para que ustedes nos vayan enseñando, nos vayan instruyendo, pero con una doctrina verdadera, no con una doctrina torcida. Pienso que es así. Amén, sí, está bien. Fíjense en el 10 que en el 10 dice que él es como un perito arquitecto, pero es conforme a la gracia de Dios, conforme a la gracia del Eterno. Entonces, es que finalmente es el arquitecto o el fundador de todas las cosas que existen en el mundo. Amén, amén. Entonces, conforme a esa gracia, nosotros tenemos por un lado sí, ¿no es cierto? Pablo dice, Rapshaw dice, yo como perito arquitecto, pero es conforme a lo que yo recibí del Eterno. Entonces eso no es algo de él, que viene de él, sino es algo que recibió del Eterno, es una gracia que viene del Eterno para poder ver el fundamento que el Eterno mismo puso. Amén, amén. Así. Por eso el que puso el fundamento viene a ser el Eterno, el Padre, nuestro Padre bendito pone al Mashiach como fundamento, y así lo declara Yeshayahu Hanabí, Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, 16, si nosotros lo leemos allí y prestamos atención, dice Lahem, por lo tanto, Koamar Adonai Hashem Ineni Isad Betzion. Dice, por tanto, así dice el Señor, el Eterno, he aquí que yo, Isad Betzion, fundo, pongo, voy a fundar en Sion Even, una piedra, voy a poner una piedra que va a ser fundamento, yo la voy a poner, dice Hashem, Eben Bohem, una piedra probada. La palabra Bohem en hebreo tiene que ver con la prueba, es la prueba de cómo se va a inclinar el corazón del hombre en ciertas situaciones y si va a ser aprobado, ¿no? En ese momento de la prueba, en ese momento de la tentación. El Mashiach es un Eben Bohem, es una piedra probada. Ya el libro Shlomo dice Hashem Bohem Lebabot, el Eterno prueba los corazones. Hashem sabe lo que hay en el corazón, ¿no es cierto? Y él prueba el corazón, es decir, pone a la persona en una situación en la cual la persona va a estar en conflicto, va a querer, a lo mejor va a tener un deseo de inclinarse hacia cierta situación y va a estar el Eterno, y va a estar la palabra del Eterno, a ver si la vamos a guardar o no, a ver si la vamos a cumplir o no. Eso es probar. Amén. Ya, entonces el Mashiach es una Eben Bohem, es una piedra probada, Pinat y Karat, es una piedra probada, una piedra angular, preciosa, de base firme. El que crea no se apresure, dice el profeta. Musad amamin lo yahish, no se apresure. Entonces el Mashiach viene a ser, por eso viene a ser esta piedra, este fundamento para poder restaurar el mundo, para poder redimir a la humanidad, para poder empezar la obra del Eterno, una nueva obra. Sobre esta piedra, dice, sobre esta piedra edificaré voy a edificar, acuérdense lo que dice, a él se iban a reunir todas las naciones, a Shiloh, a él se iban a congregar los pueblos iban a venir al Mesías, y sobre él se iba a empezar una nueva creación.
para el hombre, una nueva oportunidad, una nueva creación. Pero esta piedra es una piedra puesta por el Eterno, una piedra probada por el Eterno, una piedra preciosa, de gran estima, ¿no? De cimiento estable, es decir, en él tenemos confianza. Nosotros podemos apoyarnos en él. Podemos estar... Es el Eterno. Sí. Es la piedra. Ok, amén. Sí, él es la piedra que el Eterno fundó. Él es la piedra fundamental. Entonces, Yeshua como fundamento fue puesto por el Padre. Y el arquitecto y constructor es el Eterno de este edificio. Amén, amén. El que colabora con el Eterno, el que trabaja en esta obra con el Eterno, ¿no es cierto? Dice Rab Shaul, no puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto por el Eterno. Si yo voy a trabajar como constructor, no puedo poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto por el Eterno. Eso es muy importante. Muy, muy importante. No se puede. Es decir, el que colabora, ¿cómo colaboramos? Colaboramos sobre edificando. No se puede poner otro fundamento, ni poner otras piedras que no sean las que indicó el Eterno, el Señor. No podemos poner otras piedras. Eso es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Si ustedes lo leyeron allí. Sí, yo lo leí. Fíjense ustedes que el Shaliach habla de todo y va a citar también esta piedra, ¿no? Esta piedra preciosa. Acuérdense, acercándonos a él, piedra viva, dice. Amén. Ese es el 2.4, ¿no? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para el Eterno escogida, preciosa. Son palabras que está citando, ¿no es cierto? Es una paráfrasis, son palabras que está citando de Isaías 28:16, Yeshayahu. Lo acabamos de leer. Vosotros también, porque para que haya edificio, para que haya una construcción, tienen que haber piedras vivas, ¿no? Es una piedra sobre otra piedra y se va formando, ¿no? Se va levantando el edificio del Eterno. Es decir, entonces, que nosotros somos esas piedras vivas. Sí, nosotros somos esas piedras, y por eso el que sobreedifica tiene que saber bien sobreedificar. Y lo primero que tiene que saber es que no puede poner otro fundamento. Entonces dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Se fijan? Nosotros como él también, como piedras vivas, tenemos que también ser sobreedificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿no? Ahí está el oficio, ahí está la labor, ahí está el llamamiento, ¿no? Acuérdense lo que dice el escritor a los hebreos. El escritor a los hebreos en el capítulo 3, en el versículo 1, dice que hemos sido llamados a participar de ese sacerdocio santo. Así lo dice el escritor, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al Shaliach y Cohen Gadol de nuestra profesión, Mashiach Yeshua. Ahí está, son paralelos estos. Se está hablando de lo mismo, ¿no? Él como piedra viva, nosotros también como piedras vivas, ¿no? Para que podamos ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Eterno por medio de Yeshua, nuestro Mesías, ¿no? Por medio de él. Y si vamos allí a 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 y 13, vamos a ver lo que sigue diciendo. Y sobre este fundamento,
y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego se revelará, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Ya, entonces, lo que nos dice acá Rab Shaul es que sobre el fundamento, es decir, Yeshua HaMashiach, hay que edificar, sí, pero hay que ver cuáles son los elementos con los que edificamos. Es decir, las obras. Sí, los elementos. Va a decir, primero, ¿no es cierto? Hay elementos que son de primera categoría, como el oro, la plata, las piedras preciosas. ¿Por qué? ¿Por qué son elementos de primera categoría? Porque todos estos resisten el fuego. Resisten el fuego. El oro resiste el fuego, la plata resiste el fuego, las piedras preciosas van a resistir el fuego. Pero si alguno sobreedificare con elementos de segunda categoría, como la madera, el heno, la hojarasca, esos elementos son combustibles. Así es. Entonces, cuando venga el día que se va a probar la obra, entonces será probada por fuego. ¿Y qué va a pasar? Se van a quemar. Y la obra, ¿qué va a pasar con esa obra? Va a quedar destruida. Pero se supone que esa obra va a ser probada cuando venga el Masías, o Sí, digamos, en el juicio. la tribulación. Sí, en el día del juicio. Ajá, exacto, en el día del juicio. Sí. Por eso dice que si permaneciera la obra de que alguno sobreedificó, el versículo 14 y 15, miren, dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, o sea, de los que sobreedifican, ¿verdad? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, en el fondo dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo se salvó, aunque así como por fuego. O sea, igual será salvo, porque la salvación depende del fundamento y no de lo que edifica encima. Benito More, entonces, cuando yo leí aquí en Colosenses 3:23, dice que todo lo que hagáis hacerlo de corazón, como para el Eterno, para el Masías, y no para los hombres. Es decir, que cuando uno hace una obra, ¿verdad? Una obra tiene que hacerla para el Masías, así como lo hicieron los benditos, el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, cuando el Adón le pidió oro y plata para el Mizcán. Ellos todos fueron, el Adón les dijo que fueran de corazón, que lo hicieran de corazón, y ellos lo hicieron con un corazón dispuesto. Entonces nosotros también tenemos que, todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo para el Eterno, no para engrandecernos. Yo lo hice, esto lo hice yo, esto lo hice, ¿entiendes? Yo pienso que, porque hay personas que hacen eso, que se digan a sí mismos. Sí, correcto, exactamente. Y una de las cosas que nos dice el versículo 13, fíjense ustedes que dice la obra de cada uno. ¿Se fijaron allí? Dice la obra de cada uno. En el 13, la obra de cada uno. La obra de cada uno. Será evidente. Se hará manifiesta, será evidente, porque el día la declarará. Y ese día es el fuego o el día del juicio que prueba la obra. Entonces, aquí hay un punto que es importantísimo entenderlo. La expresión cada uno, ahí, la obra de cada uno. La expresión cada uno es la misma expresión del 3:8. Es decir, la obra de cada uno es la misma expresión del 3:8.
Y el 3:8 dice, y el que planta y el que riega, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Se fijan? Entonces, el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno, la obra de cada uno. Y aquí, ese cada uno no se refiere a nosotros, las piedras. No se refiere a las piedras vivas, se refiere a los edificadores. Ajá, por eso a los que llevan la palabra. A los que llevan la palabra, sí. A los que enseñan. Porque no es correcto pensar y decir, yo estoy sobreedificando bien mi vida. Está el fundamento, está el Mashiach, pero yo estoy sobreedificando bien mi vida, porque uno no se edifica solo. Así es, correcto. Así es. Nadie se sobreedifica solo. Por eso están los colaboradores. ¿Y cuáles son estos colaboradores? Bueno, Shelihim, apóstoles, Neviim, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ellos son los colaboradores. Así es, de la palabra del Eterno. Sí. Para edificar a los santos. Eso es lo que dice Rab Shaul en el capítulo 4 del libro de Efesios. Para edificar a los santos, edificio. Edificar, construir en los santos, ¿no? Y estos colaboradores son los que trabajan con el Adón. Entonces la expresión cada uno, mire cómo sobreedifica, se refiere a los colaboradores, no se refiere a las ovejas. Sí. No se refiere a las ovejas, se refiere a los colaboradores. Es una exhortación para los que trabajan, para los que están colaborando. Y por eso les dice a ellos mismos, ustedes no pueden poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto por el Eterno. Creo que en Isaías donde el Adón le dice a los pastores que ustedes han destruido mis ovejas y ustedes van a pagar algo así. Creo que es en Isaías, ahora me acuerdo, que ellos van a pagar lo que hicieron, que descarriaron a sus ovejas, le enseñaron mal. Sí, pastores negligentes, lo dice Yahu, lo dice, Jeremías lo dice también. En Jeremías. Sí. Entonces, claro, este es un pasaje importante para entender por qué. Porque este edificio del Eterno requiere un fundamento y que todos nosotros debemos ser fundamentados y afirmados en ese fundamento. No tiene que ver con la creencia, tiene que ver cómo nuestra vida se va transformando y pasamos de ser individuos a ser miembros de un cuerpo. Dejamos nuestro individualismo, nuestra vida individual para una vida colectiva, para ser parte de la obra del Eterno. Es donde dejamos a padres, hermanos, hermanas, tíos, dejamos, ese es como nuestro lej lejá, nuestro sal de tu tierra, de tu parentela, yo voy a hacer de ti una nación, otra nación, otro pueblo. Amén, amén, amén. Y por eso es importante y se requiere, ¿no es cierto?, que nosotros podamos entender bien esto, que este edificio del Eterno tiene un fundamento y todos nosotros debemos ser fundamentados y firmados o arraigados en el fundamento para ir creciendo. Sí, entonces cuando se dice arraigado, ¿verdad? Se supone que estamos formando raíces. Sí. Raíces hacia abajo, digamos, apretándonos en esa tierra fértil que es la palabra, que es la palabra, que tenemos que ir en el estudio de la palabra, es la única forma de arraigarse, es decir, tomar tener raíces en la palabra.
Sí, mire, si ustedes se fijan allí en Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, Colosenses 2, 6 y 7. Dos, seis, siete. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Adón Yeshua HaMashiach, y aquí es importante, ¿no? De la manera. Por tanto, de la manera que habéis, va a depender cómo lo recibimos. ¿De qué manera lo recibimos? ¿Lo recibimos como fundamento o no? De la manera que habéis recibido al Adón Yeshua HaMashiach, andad, caminen en él, vivan en él somos, decía Rab Shaul, en él nos movemos. Arraigados, y ahí está el punto, ¿no? Arraigados, es decir, como decía nuestra hermana, echando raíces profundas y sobreedificados en él. Amén. En él. Eso es importante. Es importante entender que este edificio del Eterno requiere un fundamento y que todos nosotros debemos ser fundamentados y afirmados en él, en ese fundamento. Y confirmados, ¿no? Dice, y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, ¿no? Acciones de gracias. Entonces, el versículo 7 usa dos expresiones, aquí en Colosenses, ¿no? El versículo 7 usa dos expresiones, que son las expresiones arraigados, y sobreedificados en él. Muy bien, ¿no es cierto? Que son expresiones que ya Rab Shaul usó en Corintios. Ajá. ¿Se fijan o no? Arraigados es hacia abajo, echando raíces profundas, ¿no? Amén, amén. Sobreedificados, y sobreedificados es hacia arriba. Amén, amén, elevado. O sea, creciendo, vamos creciendo. ¿Se fijan? Vamos echando raíces profundas, pero también vamos creciendo. Y son dos acciones absolutamente necesarias y fundamentales. Son dos acciones necesarias y fundamentales para ser, como dice acá, para ser confirmados en la fe. Es decir, para que seamos confirmados. Es como la prueba de calidad, ¿no? Amén, amén, así es. Si nuestra fe es una fe que está conforme a la Escritura, ¿o no? Pero yo digo que esa confirmación de la fe nos la da es las pruebas. Las pruebas son las que dan esa confirmación de que estamos en el Masí que resistimos. Porque si no, somos como esas piedras que son, bueno, pasadas por ese fuego, ¿verdad? Como el oro, que el mismo Masí dice que somos refinados como el oro. Y las pruebas son los que nos refinan. Hasta dónde nos lleva a un nivel, hasta dónde podemos tolerar y soportar esas pruebas. Y eso bueno, ahí confirma la fe. Claro, correcto. Y esto es lo que dice Kefas también, dice, ¿no es cierto?, que hay que ir aumentando lo que llamamos templanza. Sí, la templanza, ¿no es cierto?, tiene que ver con el metal que es probado, que es puesto en fuegos extremos y después los ponen en agua. Y todo eso es para que el metal ceda, no se quiebre. Es decir, cuando cede, quiere decir que resiste. Si no cede, entonces se quiebra, no resiste. Y por eso a la fe también hay que añadirle virtud.
Amén. Se tiene que ser una fe, ¿no es cierto?, que tenga virtud. Y esto lo vamos a ver más adelante, por supuesto lo vamos a ver más adelante con el desarrollo del Yesod propiamente tal, con el desarrollo del principio este. Entonces, para ser sobreedificados, todo esto es para avanzar, para ir adelante, para llegar a la excelencia. Para llegar a la excelencia, que es el conocimiento de Yeshua, tengo que ser arraigado y fundamentado en él. Tenemos que ser en él. El sentido de un edificio es este, ¿no? Que debe tener un buen fundamento. Es decir, un buen soporte para toda la estructura. Por eso él va a decir, va a ocupar estas expresiones como la palabra como una semilla, como una simiente santa, y, ¿no es cierto?, y la piedra como el fundamento de todas las cosas, ¿no? Entonces, después que hemos recibido al Mashiach, reconociéndole como Adón y Salvador, tenemos que entender qué viene después. Porque esto no debe quedar como un evento en nuestra vida. No, yo hace tantos años atrás reconocí al Mesías como el Señor, como el Adón, como el Salvador, y como un evento, o como algo puntual que nos ocurrió y que luego nosotros seguimos viviendo nuestras propias vidas. O sea, lo reconocimos todo, pero seguimos con nuestra forma de vida, con nuestras propias vidas, y nunca nos amoldamos a la fe. Digo que es una vida mundana, como dice, ¿cómo es? El Apocalipsis, dice, como no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Así dice la palabra. Ese lado de Yeshua bendito. Entonces tenemos que llevar una vida bueno, yo pienso, bendito hermano, que a medida que uno vaya leyendo la palabra, ¿no?, el Adón dice que tenemos que ir haciendo y poniendo de parte, de nuestra parte lo que él dice, obedeciendo lo que él dice que tenemos que hacer. Porque si de nada me vale a mí, ¿verdad? De nada me vale a mí tener un conocimiento, tener mucho entendimiento y no obedezco. Si yo no hago lo que dice el Adón Yeshua que tengo que hacer, entonces no estoy haciendo nada. Por eso se requiere la enseñanza. Por eso se requiere enseñanza, se requiere una orientación, que es precisamente lo que estamos viendo, qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Y una de las cosas que debemos entender es que el reconocimiento del Adón, Yeshua, como nuestro Adón, como nuestro Salvador, no puede quedar como un evento solamente. Y que nosotros sigamos viviendo una vida no entregada, como siervos, ¿no es cierto? Así es. Y luego de nosotros sigamos viviendo nuestras propias vidas, haciendo nuestras propias construcciones, siendo el arquitecto de nuestras propias vidas. Porque acuérdense que si somos edificados como casa espiritual, tenemos que ser edificados, tenemos que empezar a ser construidos nuevamente. Ya dijimos que lo primero fue que fuimos salvados, ¿no? Fuimos trasladados de un reino a otro. Pero para que lo que sigue ahora sea una construcción del Eterno, el edificio del Eterno, la casa del Eterno, tenemos que comprender qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Por ejemplo, una persona recibe al Mashiach, se arrepiente de sus pecados, tiene fe, hace su mikve, se bautiza, ora, va a la cajal, etc. Pero hay que entender que no solo se trata de actos aislados, o sea, como acciones que yo hago en determinados momentos. Actos aislados o actos que son parte de una vida religiosa simplemente, como ir a la cajal y después como estoy un par de horas en la cajal. Cumplir. Sino que hay que entender que ahora entramos a ser parte de una obra viva.
Nuestras obras individuales, nuestras propias construcciones individuales son llamadas en las Escrituras obras muertas. Todo el individualismo nuestro, todo como nosotros pensamos que son las cosas, siendo incluso creyentes muchas veces, todas esas cosas son obras muertas. Cuando entramos al reino del Eterno, por medio de su Hijo, entramos a una nueva obra, a una obra viva. La persona puede haber sido salva, pero sigue haciendo obras muertas. Vuelve a lo suyo propio, vuelve a lo suyo propio. Como dice Rapshol, todavía anda en la vanidad de su mente como andan todos los demás gentiles. Así es. Haciendo lo suyo propio. Y así sigue participando de otra construcción distinta, sigue, ¿no es cierto?, a la construcción del Eterno del Mashiach, sigue haciendo su propia obra. Está en otra dirección la persona. Y aquí nos enfrentamos a un problema. ¿Y cuál es este problema? Que la persona nunca crece. Nunca crece. Nunca madura porque sigue con sus propias metas. No, yo voy a hacer esto y tiene planificada su vida y sus propias metas. Pero salvo. Ya está confesando que Yeshua Hamashiach es el Adón, pero el caminar de esta persona es de la siguiente manera. ¿Cómo camina? Avanza un poco, cae, se arrepiente, avanza otro poco y cae nuevamente y se arrepiente, y luego avanza y vuelve a caer y se arrepiente. Y al final nos damos cuenta que no hay avance. Ahora está bien, y después está mal. Yo pienso que son como las semillas como las parábolas de las semillas que dice el Adón, que las tira en el camino, el maligno se las lleva, oye la palabra, y así están, igualita que las, Sí. semillas. Por eso es necesario ser fundamentado en él, arraigado para poder crecer en él. Amén, por eso, amén. o sea, se requiere esto para ser confirmados en la fe. Se requieren estas cosas. Se requiere que no haya solamente un mensaje salvífico. Se requiere que haya un mensaje que cambie nuestras vidas, que nos ponga en un camino correcto. Que tengamos clara nuestra carrera, lo que tenemos por delante. Tengamos claro qué debemos hacer, qué se nos demanda luego que fuimos salvos, qué viene ahora. Y por eso la persona está bien un día, después está mal, después tiene fe, después se le acaba la fe y vuelve incesantemente al principio. Eso es peligroso, ahí aprovecha el Satán. Sí, pero es un estado de nunca poder avanzar verdaderamente, de nunca poder crecer y estar dando vueltas en estos rudimentos de Hebreos capítulo 6. Se está dando vueltas en los mismos rudimentos. Está vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Bueno, bendito More, yo pienso que la palabra del Eterno, yo a veces la comparo así como cuando uno va a un trabajo, ¿verdad? Y el trabajo, y uno quiere ganar dinero. Entonces, pero el trabajo es peligroso. Pero como yo quiero ganar plata, yo me arriesgo. Lo bueno no importa, lo importante es ganar. Entonces, yo veo aquí el dinero, digamos, el dinero veo como todas las ofrece para nosotros, ¿verdad? Todas esas maravillas que y el riesgo es en la obediencia. Porque si yo no arriesgo, entonces no voy a tener nada. Entonces, así lo veo yo. Entonces yo digo una cosa ahora. Cuando el Masías dice, ¿verdad? Yo siempre digo eso porque eso a mí me lo han criticado mucho, ¿verdad? Cuando yo digo que, pues yo tengo una hermana que es evangélica, entonces yo le digo, mira, la palabra dice que uno tiene que alejarse del mundo. Yo cuando yo me pasó cuando yo estaba en la cristiana evangélica. Yo leí y dice, el Adón dice que tenemos que alejarnos del mundo. Y yo decía, pero bueno, ¿y cómo es eso de alejarse del mundo? ¿Cómo es eso? Yo eso no lo entendí, hermano. Eso era terrible para mi cabeza. Alejarse del mundo. ¿Qué hice yo? Me enclaustré. ¿Entiendes? En mi casa.
Aléjate del mundo. Me enclaustré. Mi canción. Vea, yo le voy a decir una cosa, hermano. Yo no tengo nada que ver de la puerta de mi casa para afuera, no me interesa absolutamente nada. No estoy pendiente de moda, vendí el televisor, no tengo nada de eso, porque no quiero que mi mente, nada me distraiga del Masía, ¿me entiendes? Nada. Yo no veo televisión, yo no veo nada de eso. Entonces, bueno, yo pienso que eso es alejarse del mundo. Claro, por el Masía hay que hacerlo. Sí, una de las cosas que tenemos que entender es que la persona tiene que crecer. Amén, amén. Tiene que, el camino de la Torah es un camino de subida, no de bajada. Y como es de subida, amén, así. no es fácil, no es fácil, porque es de subida. De bajada es muy fácil, ¿no? Ah, claro, y eso me guarde de bajar. No, ¿qué va? ¿Qué va? Entonces, la persona tiene que salir de esto, ¿no es cierto? O sea, tiene que como que superar, tener fe, orar, ir a la cajal, tiene que pasar de ahí, es decir, este tipo de personas que estamos describiendo nunca pasa de ahí, nunca está a la obra viva, nunca entra en la obra viva porque sigue con sus propias construcciones, con sus propias ideas, con su propia filosofía. Así es. Pero va a la cajal. Sí, así es, hermano, así. Yo he visto por lo tanto, su vida se estanca, la persona puede escuchar los mandamientos, pero no los puede vivir porque no ha sido fundamentado, es decir, entonces todo lo que construye se le viene abajo. Y una persona puede estar años en la cajal y de pronto viene un viento, vienen problemas y esa persona, al igual que un árbol sin raíz, se cae. Así es, así es. Y no hay cómo levantarlo de nuevo al punto de llegar a una línea que cuando se cruza ya no hay vuelta atrás, que es lo que dice el escritor a los Hebreos del capítulo 6, versículos 4 al 6, donde dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh y asimismo gustaron la buena palabra del Eterno, la buena palabra del Eterno y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando, colgando de nuevo para sí mismos al Hijo del Eterno y exponiéndole a vituperio. Así es. Bueno, eso pasó con unos que estuvieron aquí. También se fueron de esa manera porque no tienen ese fundamento, esa firmeza, no están arraigados en el Masías. Es como dice usted, piensan en cosas de la vanidad, que la casa, que el carro, que entonces, y uno los exhortaba, entonces ahí no había nada de eso. No había ese amor por el Adón Yeshua, no había ese amor por el Eterno, dejarlo todo por él. Pero yo digo una cosa, bendito hermano, si el Adón Yeshua bendito dejó todo, se hizo menor que los malajinos. Entonces, ¿por qué uno no puede dejar las cosas por el Masía? ¿Por qué uno no puede dejar todo por él? Si él se sacrificó, si sufrió por nosotros, ¿por qué nosotros no ponemos? Si él tuvo ese valor de resistir todas esas cosas que resistió por nuestras transgresiones y pecados, ¿por qué nosotros no podemos también hacer eso? ¿Por qué nosotros no podemos poner ese amor por el Adón y dejar todo por él? ¿Entiendes? Mire, yo le voy a decir yo le voy a confesar algo. Yo todo esto se lo digo para la gloria del Adón Yeshua, porque yo amo al Adón Yeshua. Se lo digo que, vea, mis hijos, por ejemplo, hermano, hay uno que tengo 4 años que no sé de él. Y todo porque yo soy judía mesiánica. El mayor ni sé de ninguno de los 4, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo se lo dije a ellos.
yo a la don Yeshua no lo voy a dejar por ustedes, lo siento en el alma. El don Yeshua está por encima de ustedes, aún de mi madre, igual se lo dije a ella, pero ella como es evangélica, ella sí me dijo, está bien, hija, eso es bueno que tú estás haciendo. Pero ellos no aceptaron eso. Y bueno, hermano, ¿cómo se hace? Eso es parte del amor al Masías, de lo que él quiere, de lo que él desea. Pero bueno, no me ha abandonado, gracias a no me ha abandonado. Amén. Amén. Bueno, amén, Baruch Hashem. Pero fíjese usted lo que dice el escritor, no se puede, dice, es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento, ¿no? Amén, amén. Pero toda esta evidencia inestable, sin esperanza, todos basados en un amor humano, muy emocional, que nunca se perfecciona. Ese amor no se perfecciona, contrario a lo que dice Yohanan. Yohanan Aleph, en primera de Juan, ¿no es cierto? En el capítulo 4, en el versículo 18, dice que en el amor no hay temor. No hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor. Amén. Sí, echa fuera, porque es un perfecto amor, es un amor que ha sido perfeccionado. ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo. Lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, es decir, el amor es un amor humano, pero no un amor perfeccionado, porque el amor perfecto ya superó la etapa del temor. ¿Y por qué obedece? ¿Por qué hace? ¿Por qué se esfuerza? No por lo malo que le puede pasar. Así es, así es. Y por la gracia del Mashiach ocurre algo que para nosotros es incomprensible, pero que es parte del amor y de la gracia de Mashiach, que es que cuando una persona entra finalmente en el Mashiach, pero con muchos sufrimientos, con enfermedades terribles en algunos casos, porque toda su vida nunca comprendió lo que era la vida verdadera en el Mashiach. Entonces, por eso, y entran y casi ya antes de partir entran. Y por eso es importante comprender todo esto ahora, para saber si estamos verdaderamente fundamentados en él o no. Amén, amén. Recibimos al Mashiach, pero hay que ser arraigados y sobreedificados en él. Amén, amén. Ahora, aquí aparece una palabra que no es figura, Aquí aparece una palabra que no es figura, sino que es una verdad, ¿no es cierto? Y es una verdad que articula todo esto. Y es la palabra perfección o madurez. ¿Ya? Es lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. No ha sido perfeccionado en el amor. Pero es una palabra que toma todo, ¿no es cierto? Y la palabra perfección, shalom, shalom, es una palabra, ¿no es cierto?, que es importante para el estudio. Perfección o madurez. Recordemos las palabras de nuestro Adón cuando nos dice ahí en Matitiahu, capítulo 5, versículo 48. 5:48. Sí, 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren lo que nos está diciendo. Y también involucra otras verdades, como también dice, porque escrito está, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, sed santos, porque yo soy santo. O sea, tenemos que ser perfectos, tenemos que también ser santos. Es un llamado, es un deber nuestro.
Bendito More, pero cuando el Adón dice que tenemos que ser perfectos, tenemos que ser santos, se supone que la perfección viene, será cuando ya, cuando nos levante, o podemos ser perfectos, ¿verdad? No, es aquí, es ahora que tenemos que empezar ese trabajo. Ajá. Ya, Pero, lo otro es ya la redención, pero es que decir que va a ser allá es una posición muy, muy cómoda, porque como vamos a ser perfectos cuando el Adón nos levante, entonces no hagamos nada acá. Queda como, la persona queda como frustrada, queda como, bueno, si tú no puedes ser perfecto en este mundo, en esta vida, y vas a ser perfecto cuando el Eterno te resucite, entonces, ¿qué haces mientras tanto? Nada. entonces sí podemos ser perfectos aquí en la tierra. Debemos. Eso dice. Debemos ser santos también, como Él es santo, debemos ser perfectos como Él es perfecto. Es decir, el objetivo es que lleguemos a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, ese es el objetivo. Esas palabras del Mashiach, cuando nos dice que debemos ser perfectos, tienen el sentido de ser maduros. Y esta palabra madurez o perfección orienta el crecimiento. Yo tengo que crecer. No es solo crecer para cualquier lado, es crecer hacia la madurez. Esa es la meta. Esa es la meta. Ahora, esta perfección no es individual, porque ahí nos podemos confundir también. Tenemos que alcanzar la perfección como un solo cuerpo. Y el modelo a seguir es el Padre, es llegar a ser como Él. Por eso Rab Shaul va a tocar esto, lo va a desarrollar ampliamente en su carta a los Efesios, ¿no es cierto? A la comunidad de Éfeso. Él escribe esto y les dice precisamente, ¿no es cierto?, que tenemos que entender, ¿no?, que cuál es nuestra vocación, a qué hemos sido llamados. Y por eso aparece allí, si ustedes se fijan en Efesios 4, que tenemos que estar dispuestos en guardar la unidad del Ruach en el vínculo de la paz. Tenemos que entender que hay un solo cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un Adón, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Se habla de unidad, es uno solo. Sí, porque cuando leemos en 1 Corintios 10, dice que las cajas no pueden tener desacuerdos, disensiones, ¿verdad? Correcto. Pleitos, porque entonces eso no fuera una unidad. Claro, y otra cosa que hay que corregir es que no pensemos que la perfección se logra por días o por estaciones puntuales. Un tiempo, unos días yo fui ahí perfecto, una época de mi vida fui bien, ¿no? El primer amor y toda esa ideología que hay, ¿no? Un momento perfecto, un día perfecto, yo perfecto. Es imposible. Ninguno de nosotros va a lograr la perfección individualmente. La perfección es un camino, es un proceso, es una meta al mismo tiempo. Tenemos que ir siendo perfeccionados como cuerpo, pero arraigados y cimentados en él, en el Mashiach. Tenemos que ir siendo, ¿no? Amén, amén, amén. Nadie va a lograr ser un esposo perfecto, un hombre perfecto o la mujer perfecta o la esposa perfecta. Eso no va a suceder nunca. Es imposible y no podemos equivocarnos en esto. Por eso, cuando se habla de un cuerpo, la figura del cuerpo, todos funcionan y cada miembro es necesario para llegar a ser un solo hombre perfecto, completo, maduro, ya acabado. Entonces yo veo la perfección de esta manera, es decir, como una pareja.
cada uno se ve los defectos de cada quien y se va corrigiendo para tener un, digamos, como dicen, un hogar feliz. Así es. Sí, sí, pero es un poquito más que eso. Ah, Un poquito más que eso, porque esto, la perfección se logra en el cuerpo. ajá. Como cuerpo la logramos. Ajá. Es como cuando el Eterno dio la Torá. Sabemos que la Torá son Tariach Mitzvot, son 613 Mitzvot. Y sabemos que las 613 Mitzvot no la puede cumplir una sola persona. ¿Por qué? Porque hay Mitzvot que son para los reyes, hay Mitzvot que son para los Kohanim, otras para los Leviim, otras para los Dayanim, para los Shoftim, para los jueces, otra para los agricultores, otras para los padres, para las madres, para los hijos. Pero ¿qué pasa? Que la Torá de la Sheh es Torah Temimá, es completa, es perfecta. ¿Y cómo, entonces, cómo se logra que la Torá se cumpla cuando todos los miembros de Israel están funcionando y haciendo su parte? Ahí se logra la perfección. Amén, amén. Ahora que sí, gracias por quitarme esa confusión. ¿Ya? Ajá, ¿cómo no? Entonces, ahí se logra la perfección. Ahí se logra, acuérdense que perfección es plenitud, es completar algo. Amén. Y lo vamos a ver aquí, esto es lo último que vamos a mirar, y vamos a leer otros pasajes más, ¿ya? Recuerden, las clases quedan grabadas, así que después pueden verla. Lamentamos que los hermanos allá hayan tenido problemas con la electricidad, pero como la clase queda grabada, puede verla, ¿no es cierto?, con el desfase, ¿no es cierto?, de el hermano Abraham había hecho un link de YouTube donde se están subiendo las clases con un link privado. Abramos lo que dice el Brit Hadashah ahí en Hebreos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 14. Del 11 al 14. Sí, vamos a leer aquí y vamos a leer del 11 al 14 y les voy a dar como tarea que lean los capítulos 5 y 6 completos del libro de la carta a los Hebreos. Ya, pero vamos a leer solamente esto. Dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del Eterno, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mashiach, vamos adelante a la perfección. ¿Se fijan? Ahí está el llamado. Vamos adelante, dejando ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección. Y ahí precisamente el escritor enumera los rudimentos o fundamentos que vamos a estudiar nuevamente, ¿no? Vamos a estudiar. Entonces, como tarea les dejo que lean Hebreos capítulo 5 y capítulo 6 completo. Repasen los shiurim, repásenlos porque esto vamos avanzando y se van uniendo, se van ligando las cosas. Hoy día terminamos de ver lo que empezamos a ver en Primera de Corintios capítulo 3.
Es importante, ¿no es cierto?, allí entenderlo bien. Y vamos a pasar, ¿no es cierto? Ahora vamos a empezar a explicar algunas otras cosas. El Eterno nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Amén. ¿No? Para que sea conocido en la tierra su camino, Amén, en amén. todas las naciones su salvación, para que todos los pueblos alaben al Eterno, ¿no? Que la tierra va a dar su fruto, ¿no? La tierra va a dar su fruto, así dice. Amén, amén, amén. ¿No? Así que bendecimos al Eterno. Le voy a pedir al Rab a ver si nos despide con la tefilá. La final, bueno, ahí repase el video anterior y nos estaremos viendo el próximo martes con la ayuda del Eterno. Amén, Rab. Amén. Bendito es tu Adonai, Elohim nuestro soberano universo, que por tu amor y tu misericordia, Señor, nos permites todas estas enseñanzas. Padre, bendice al hermano More, que está dando la instrucción para que todos crezcamos en capacidades, en inteligencia, en sabiduría de tu Torah, y que cada día, Señor, cada uno de nosotros pueda escudriñar este mensaje para que la Jumá y nosotros crezcan. Padre, que este Shurín también sirva para que nosotros crezcamos en tu enseñanza y que podamos entender a muchos. Bendice a cada uno de la comunidad, bendice a cada uno de los líderes de estas comunidades. Todas estas cosas las ponemos en tus manos, en los méritos de tu amado Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, Rab. Berajot, bendición para todos allá en las comunidades. Nos estaremos viendo. Amén. Nos estaremos viendo el Shabbat con la ayuda del cielo. Amén, amén. Amén. Así sea bendito. Amén. Bendición para todos. Shalom, shalom. Amén. Shalom. Shalom.